Es que tengo que iniciar la sesión, pues ya son 9:02. Perfecto. Más fino, digamos, ¿no? De record. No, pero por ahí, digo, establecer por qué era bueno ese producto, si tenía, digo, si era multitasking, cómo hacía eso, digo, hay una serie de preguntas tecnológicas ahí. Sí. Si era un derivado de MPM o no. Yo que leí, el Japón escribió a uno de los desarrolladores de CPM para la moto. Le tiró un mail, me dice, sí, por acá está dando vuelta el mail. Bueno, joya, o sea, se ve que yo te la verdad, no se perdió de todo eso. Y después lo que había comentado también en no estoy muy seguro si es un con el OS8 o el OS10, que era otra versión. Ellos amistosamente decían MS de Monty-System, por Monty y no teclado de la Monty. Al fondo. Atrás. Atrás. Vamos para atrás. Sí, al final eran 2 días o 3 días de SATI. El año que viene, 3 días. Y así hasta que. Todo el show de la Jairo de SATI. Yo es World Domination. Organizamos toda la. Que nos den noche de todo vamos a reclamar. No sé los otros, no estuve recorriendo. Ahí hay uno que nos está cogiendo. El tema es un poco lo que decía Bruno. Si tuviéramos asistencia libre, aunque sea, suponete solo estudiantes universitarios. Sí, cambia todo. Ponele, por lo menos los estudiantes. Tenemos más gente, no hay vuelta. Porque Sí. es el interés de un montón de gente. Sí, es una pena. La que sí gente que lo puteó en redes sociales. Ah, yo no las miré. Por los precios. Bueno, de hecho, hay un personaje en Twitter que se llama Maximiliano Friedman. Sí, claro. Friedman, alto personaje. Sí. ¿Nos puteó también? Claro, cuando posteó el periodista Clarín, eso tengo problemas con mi cerebro. Juan, cuando posteó Juan, él siempre muestra lo que hace Juan. Hace un retuiteo diciendo, pero mira los precios. Y bueno, sí, tienes razón. O sea, para venir a ver una charla de Martín Bueno, tenés que pagar 20 lucas. No. Pero en general, los estudiantes universitarios no pagan. Pero en la universidad es enorme. Los estudiantes. Sí. Profesores, eso bueno, sí. Para los estudiantes, esto es interés educativo. Sí. ¿Entendés? Voy a buscar un vasito. Para el expositor. Ah. No, mira ese efecto. Me echan el barrido, el proyector con el barrido. Con el barrio de la cámara y con el barrio. Las cámaras esas barras, ¿no? Sí.
No sabía que hacían 3 pasadas. Pasada para cada color. Sí, tenés un sensor. Vos sabés. Ah, gracias. Vos sos el electrónico. Bueno, no sé Hola, ¿cómo andas, Juliana? Pasa que todas las cosas que se me pasó por frente las desarmé y las arreglé. O sea, te expliqué todo. Entonces hay cosas que anexas a la informática que te digo así, eso funciona así. Mira, pero hacen, son 3 pasadas, ¿sí? Que se las agregan internamente. Sí, porque tenés, digamos, como muy parecido a lo que uno es como sensores, digamos, apilados, uno para cada color, imaginado cada color. Entonces, tiene Hola Claudio, buen día. Hola, buen día. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Te escucho muy bien. Ahora voy a subir el audio igual. Entonces, por ahí, ¿Me ves? No. Tengo la cámara como apagada. Sí, veo tu foto solamente por ahora, digamos, cómo cambia el color de respecto a pero te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? No, sí, perfecto. Sí, perfecto. Espera, que lo que no sé es por qué no puedo prender la cámara. Espera. Tranqui, tranqui. Todavía tenemos 5 minutos para arrancar. Era otro fenómeno, vos fíjate, por ejemplo, los videos antiguos de música y eso. Hola Manuel, buen Se día. nota barrido. Unmute. Ahora sí, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Muy bien. Hola Claudio, Hola, ¿cómo estás, Manuel? un Ahí gusto. estoy. Ahí estoy. Ahora Estás. sí, ahora te vemos, Claudio. Ahora ¿Qué tenemos en la caldera ahora? sí. Funciona, funciona. Perfecto. Pero está muy interesante cómo se imaginan. Ahí le aviso a Martín que está en Dubái, que está en otra reunión, y se une. Vos me dijiste que te acompañe. Si querés, no hay problema. Bueno, ahí le avisé a Martín y en unos minutos arrancamos. ¿Fenomenal? ¿Me lo cambiás? Sí, en vez de dale, dale. No, estás muteado, me parece, Martín. Te vemos, pero no te escuchamos.
Hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo estás, Bien, Martín? todo bien, todo bien. Buen día, Bueno, Martín. ¿vos me escuchás bien ¿Cómo a mí? andan? Sí, 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 ¿cómo andan todos? ¿Cómo anda Claudio, ¿Cómo te Manuel? va? Buen día, Saludos. ¿Todo bien? Martín. ¿Me Bien, escuchás? vos. Sí, 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 sí. ¿Se está escuchando bien ahí? Vibra un poco, ¿no? Sí, ayer yo me di cuenta. ¿Querés un caramelito? No, no, no. Ayer le vibraba. Yo acá lo tengo al 100, le puedo bajar un poco. Pero... ¿Cómo anda todo por Dubái? Bien, fresquito. Por suerte bajó la temperatura, ahora hace 44. 44. 44 grados. Ok, Hacía ¿qué 50. temperatura hay? 52 de sensación térmica. En este momento en Buenos Aires la temperatura es de 7 grados. Está mejor acá. Sí. Totalmente. ¿Cuándo volvés? Eh, no, ahora, fin de mes, me quedo todo este mes. Estoy viviendo acá ya casi hace 2 años. Tengo Ah, ok. residencia, así que estoy como yendo y viniendo, pero hago una semana misiones ahora y 3 semanas acá. Y ahora sí, a fin de año tengo todo está movido porque vienen un montón de eventos y cosas, así que estoy con muchas cosas, Bien. esperando Che, que se vaya el calor. ¿cómo va la base marciana en La Rioja, era? Sí, y bien, va bien. ¿Está Eh, avanzando eso? ¿Se hizo algo? sí, bueno, eso se financió con el CFI, se pudo avanzar en todos son los planos, las aprobaciones y todo eso, se está trabajando todavía y ahora se pidió el aumento del presupuesto con el CFI y creo que va a salir porque lo que nos habían dado había quedado eh, Corto. fuera de escala. Pero sí, está todo activo, está toda la misma gente que estaba trabajando antes. Te diría que estamos casi en un 70%, 80%, porque se hizo toda la parte burocrática, que es, por un lado, todos los planos con los ingenieros locales de ahí, de La Rioja, las aprobaciones y, vamos a decir, la delimitación de 5 hectáreas de los Colorados para que se pueda construir ahí, porque como era un parque provincial, bueno, Eh, no se podían tocar muchas cosas, no es un parque nacional, obviamente, así que bueno, eso se aprobó también. Así que ahora queda la parte de la construcción. Idealmente teníamos pensado este año terminar un domo, la construcción es fácil, igual tarda un mes nada más por domo, pero bueno, cuando empezamos a construir el presupuesto quedó chiquitito. Pero sí, bien, anda, no murió, está súper activo, pero bueno, las vicisitudes de Argentina. Mira qué bueno. Qué Sí, bueno. sí, sí. Bueno, si les parece, vamos arrancando entonces. No sé si Karina o Nico quieren presentar la sesión o lo presento yo. No, dale vos, dale vos. Voy yo, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces al panel de Memorias RAM, la historia de los BBS en la Argentina. Voy a hacer una breve introducción. Eh, para quienes no conocen un poco sobre los BBS, los Bulletin Board Systems eran un poco unos boletines de servicios que comenzaron a usarse sobre todo a fines de los 70. Los más conocidos al principio fueron en Estados Unidos, ahora ya por el 78, en Chicago, luego en la costa oeste. Y básicamente se trata de un servidor que ejecuta un software. Estamos hablando de una era un poco como pre-internet, digamos, y que permitía a los usuarios conectarse a un sistema mediante un programa de terminal, ¿sí? Y ahí podían compartirse mensajes, dialogar en foros, descargar archivos, leer noticias. Había muchos BBS que eran temáticos, ahí residía por ahí mucho el valor de algunos también, pero otros más específicos, más generales. Estamos hablando de, en general, servicios que se brindaban desde
muchos casos de una casa particular con una sola línea telefónica. Después fueron algunos creciendo, perdón, pero bueno, acá había una idea más de compartir más que de facturar un servicio, por lo menos en un principio, ¿no? Surgieron de una manera mucho más amateur, más de hobbyistas. Inclusive y quizás algunos también van a hablar de esto, ¿no? Hay una conexión entre los radioaficionados y quienes después gestionaron este tipo de servicios, ¿no? Hay una continuidad también ahí entre ese tipo de perfiles de gente que estaba interesada en compartir cosas, en comunicarse con otras personas que tienen intereses o tenían intereses similares. Y estamos hablando también de servicios que se basaban principalmente en scripts, ¿no? En texto, no estamos hablando de interfaces gráficas. De nuevo estamos hablando de una era un poco pre-internet, y que bueno, que entonces tenía más que ver con líneas de comando que con interfaces gráficas que todavía no habían surgido de manera masiva. Acá lo que juega también es justamente la debilidad de las conexiones, ¿no? De conectarse dial-up con un módem que tiene poca capacidad, que después fueron creciendo, que tuvimos módems un poco más, digamos, de mayor capacidad de conexión. Pero bueno, son servicios que surgieron principalmente en los años 80 en la Argentina, y siguieron y tuvieron un éxito bastante importante hasta que de alguna manera la aparición de Internet fue reemplazando un poco a este tipo de servicios. ¿Sí? Es una parte de la historia de la tecnología, de la informática en la Argentina, que consideramos desde el SATI no ha tenido todavía la difusión que consideramos se merece como para rescatar estas experiencias. Por eso el motivo de realizar este panel de memorias RAM. Y lo que voy a hacer es presentar a quienes están acá con nosotros y que nos van a acompañar durante esta hora y media más o menos. Está Manuel Mogilevsky. Manuel es considerado uno de los pioneros de los BBS en la Argentina, primero con Quick Info 80 y luego con un servicio que excedió lo que eran los BBS, que era el servicio de Delphi. Ya nos va a contar él un poco qué es lo que hizo. Manuel viajó en su momento a Estados Unidos, no me voy a anticipar mucho lo que él va a contar, pero un poco a partir de lo que él vio allá y lo que consiguió, de alguna manera, digamos, se trajo un modem. Yo estuve leyendo un poco sobre la historia de él. Bueno, surgió la idea de hacer un BBS que fue el primero de América Latina en español. Y bueno, también nos acompaña Martín Bueno, con quien estábamos conversando recién. Martín Bueno lanzó otro de los primeros BBS en la Argentina, que es Los Pinos. Algunos inclusive lo hemos conocido, lo estábamos charlando ayer con alguna gente acá del SATI que se acordaba justamente de Los Pinos como usuarios, o verlo de costado quizás, como fue mi caso. No fui usuario, pero sí vi a gente usarlo. Y bueno, quien nos acompaña también es Claudio Regis. Claudio es pionero de las comunicaciones acá en Argentina, periodista, divulgador. Eh, bueno, durante mucho tiempo tuvo un programa de televisión también, Dominio Digital, quizás muchos lo conocen por eso, pero Claudio también fue el creador y el editor de Telenews, una publicación que cubría el sector de telecomunicaciones e informática en los años 80 en la Argentina. Entonces, él también, a partir de lo que estuvo viendo en esos momentos, nos puede contar un poco cuál es el panorama de los BBS en la Argentina. Así que la idea es que, bueno, cada uno tenga un tiempo para contar un poco, para hacer una exposición de manera informal. El orden que teníamos previsto era que comenzara Manuel, que luego siguiera Martín y luego Claudio, y después vamos a tener un espacio para diálogo, para ver si surgen preguntas y para conversar un poco entre nosotros. Así que, bueno, hechas las presentaciones, si te parece, Manuel, podés arrancar, así que te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de resumir la historia porque son muchos años. Esto comenzó cuando yo era chico y siempre fui fanático de las comunicaciones. Ya estando en el Otto Krause, Escuela Industrial, cuando cursaba mi secundaria, empecé a armar mi primer equipo de radioaficionado. Así que empecé de chiquito, obviamente, con equipos a válvulas. Y los años fueron pasando, trabajé en relación de dependencia por única vez en la vida en la empresa Xerox, cuando una máquina fotocopiadora era
un escritorio inmenso, no era una maquinita como son ahora. Y fueron unos años que recuerdo muy bien, aprendí mucho, pero decidí hacer cosas por mi cuenta. Me puse un negocio de reparaciones y venía de todo, desde juguetes hasta aspiradoras, lo que sea. Y llegó el momento de la televisión color. ¿Y qué pasaba? No había televisores color. Entonces ahí fue que decidí empezar a fabricar, junto con otras personas, una plaqueta conversora. Se compraban los televisores palenes, se le agregaba una plaqueta y de esa manera se convertían en color. Pero llegó el momento, como lamentablemente ocurre muchas veces en Argentina, que no había repuestos, no había línea de retardo, no había cristales. Entonces decidí ir a Estados Unidos a conseguirlo, ¿no? Tenía que ir personalmente porque no había internet, no había cómo contactar con las empresas. Fue así que en 1981 empezamos a fabricar la plaqueta en Estados Unidos directamente. Instalamos junto con otros socios un warehouse, un galpón inmenso. Nos llegaban los televisores NTSC Palene, los convertíamos a NTSC y los importábamos desde Argentina. Estuve prácticamente viviendo todo un año con mi familia en Miami y me entró la curiosidad por un aparatito chiquitito que se llamaba modem. Era un modem de norma Bell, la norma norteamericana, de 300 baudios. Lo compré y me lo traje a Argentina para ver qué podía hacer con él. Así fue que en 1982 instalé el primer BBS, que fue Quick Info 80. Estaba todo en inglés, me puse a traducirlo todo al español. Resultó ser que fue el primero, creo que del mundo de habla hispana. Esto salió publicado en una revista gorda que se llamaba Byte, que lamentablemente no tengo ningún ejemplar de esos por aquí guardado. Y así fue que me interesé por todos estos temas de comunicaciones vía computadora. Yo me comunicaba también frecuentemente a través de líneas internacionales con Estados Unidos y allí conocí 3 empresas. Una era CompuServe, otra era DeSource y otra era Delphi. Para hacer la historia corta, Delphi me resultó mucho más amigable en la forma de uso. Eran prácticamente BBS inmensos. Y así fue que empecé representando a Delphi en Argentina. Esto fue en 1982, al año de haber regresado a Argentina. Y luego de estar representando a Delphi en Argentina y vendiendo suscripciones para Estados Unidos, para que la gente se conectara a través de llamadas internacionales a Estados Unidos, que decidimos traer Delphi a Argentina. Esto fue la importación de un equipo VAX, una mini computadora, así se llamaba en esa época. Era un poco más grande que un lavarropas. Esto era por el año 1985. Para eso yo previamente fui a Estados Unidos nuevamente, me pasé algunos meses allí traduciendo todo, porque obviamente esto estaba en inglés. Y la instalación de Delphi en Argentina en 1985 permitió que empresas como Coca-Cola, Goodyear y otras, a través de nuestros equipos, se comunicaran por el correo electrónico con las casas matrices en otras partes del mundo, cosa que no podían hacer hasta el momento porque no había líneas disponibles internacionales. Avanzan los años, en 1987, después de haber instalado en Argentina, 2 años después de haber instalado en Argentina Delphi, nuevamente me puse a diseñar menús e instalaciones para otros países. Siempre en Latinoamérica, esto era en Colombia, en Centroamérica y algún otro país más.
En Miami también instalamos otra VAX para dar siempre soporte y comunicaciones para toda gente de habla hispana. En 1989 tuvimos que traer una segunda VAX para ampliar los servicios, había crecido mucho, y resultó que teníamos tiempo ocioso durante la noche. Así fue que se me ocurrió poner un BBS gigante en una VAX, y esto se llamó Telechat. Eso fue en el 89. Y bueno, a partir de ahí ya todos más o menos conocen el resto de las historias. No se acabó ahí mi interés por las comunicaciones. En 1994 instalé el primer voicemail o correo de voz de Argentina. Estaba con una línea cabecera 47885555, que sirvió para muchas cosas. Por ejemplo, era prácticamente un BBS, pero hablado. Era un correo de voz público. Por ejemplo, cuando los chicos se iban de los colegios de vacaciones o a colonias y los padres querían saber qué habían hecho en el día, cómo estuvieron, desde estos centros de recreación dejaban un mensaje en el correo de voz y todos los padres llamaban al correo de voz y se enteraban de cuál fue la actividad del día y cómo estaban sus hijos. Y bueno, todo esto siguió hasta creo que en 1995, que empezó Internet en Argentina. Ya en ese año había algunas empresas y muy pocos usuarios privados. Y recién 2 años después nació la banda ancha, que fue lo que masificó de alguna manera toda esta historia de las comunicaciones. Ujú. Luego podré dar más detalles, pero quiero pasar la palabra al que siga en esta charla. Perfecto, perfecto. Sí, sí, después vamos a seguir conversando, Manuel, pues tenemos, no sé, yo por lo menos tengo un montón de preguntas para hacerte, pero sí, pasemos a Martín y después vamos conversando. Muchas gracias, Manuel. Bueno, por mi parte, bueno, nos conocemos con Claudio sobre todo y bueno, con Manuel también hemos conversado, hacía mucho que no lo veía, pero en los 80 estábamos ahí en contacto. Bueno, yo comencé también en los 80 con una historia similar a la de Manuel, eh, armando un BBS que corría en su momento con una Commodore 64, que fue la primera. Eso habrá sido 84, 83, por ahí aproximadamente. Yo también estudié ahí en el Otto Kraus. Soy la segunda camada de los técnicos en computación, segunda o tercera. Y, y bueno, había quedado muy impactado con el tema de la película Juegos de Guerra, con todo lo que estaban haciendo ahí. Entonces, bueno, me pude a través de esa época, estamos, para que todos se den una idea, 1982, o a ver, 86, o sí, 82, ahí en la época que más o menos contaba Manuel, 83, por ahí. No existía nada en Argentina. Primero no había líneas de teléfono. Después no había casas de computación. No existía el fax. Perdón, te No agrego algo. existían los... Había líneas, $3.000 cada una. Claro, tal cual. Para que, bueno, Manuel y Claudio lo saben, para llamar afuera había que llamar a un operador que te pasaba, ¿no? O sea, no había computadora, no había manuales, no existía nada. Lo único que existía, y no, creo que vamos a estar los dos de acuerdo en esa época, en los 80, para entrar en el mundo de la computación era comprar una revista que se llama Segunda Mano y ver los que vendían ahí, las computadoras, las cosas que las traían de afuera, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, yo también arranqué más o menos en esa época, fui usuario del servicio de Manuel, me acuerdo que no sé cómo lo había encontrado, y me suscribí, tenía la oficina, me acuerdo, en la avenida Córdoba, no me acuerdo la dirección, pero era en la avenida Córdoba. Y al mismo tiempo, bueno, ahí es como que empezó toda una carrera
muy del submundo, ¿no? De todos los que estábamos ahí, que éramos muy poquitos. En esa época estaba Manuel, estaba yo, y después estaba Pedro Corral, él corría en una Apple, me acuerdo, una Apple II. Todos éramos reaficionados, yo era reaficionado, Manuel también, y creo que, bueno, Pablo también. Y bueno, ahí empezamos, obviamente todos enviamos a Manuel porque era el único que tenía una línea a las 24 horas, que para esa época era como una cosa wow. Nosotros la teníamos de noche nada más funcionando porque tampoco se podían comprar líneas, ¿no? Y bueno, así que fue toda una experiencia muy linda. Obviamente yo me volqué mucho más al tema de la programación, entonces el primer BBS lo programé yo con la Commodore 64 en BASIC. No había acceso a programas todavía. Después, ya llegando a los fines del 87, 88, empezó a venir las primeras PC, así que pasé todo el BBS lo programé en C y lo hice de nuevo, ya tenía ahí 2 líneas, creo 3, y después ya en los 90, me acuerdo que tenía muchos usuarios, había ya empezado a trabajar en lo que fue el primer sistema que tenía teleconferencia en Argentina, que eso significaba básicamente tener varias líneas de teléfono con varios módems, entonces la gente se podía comunicar al mismo tiempo y hablar entre sí. Bueno, algo que tenía Delphi también, ¿no? En esa época. Y bueno, fue una experiencia ahí interesante. Después pasé a un software comercial que había comprado en Estados Unidos. Y bueno, realmente no sé qué es lo que pasó, pero Los Pinos se convirtió, esto no lo digo yo, lo dice mucho la gente, en una especie de lugar de moda en donde estaban ahí todos los nerds y los geeks, que yo me incluía, y bueno, se armó un grupo muy grande de gente, llegamos a tener en esa época así 5.000, 10.000 usuarios, ¿no? Y después, obviamente, bueno, cuando vino en Internet, ya Internet aparece no en forma directa, sino con los mails, para empezar a mandar mails en principio de los 90, entonces ya los sistemas tenían un protocolo en donde se podía enviar y recibir mail. Lo que hacían las computadoras era juntar todos los mails del día y lo mandaban por un paquete afuera, y todos los días se actualizaban los mails. Y después, bueno, sí, cuando comenzó Telintar, que fue vamos a decir, la primera línea comercial que llegó a la Argentina. El primer proveedor que tuvo internet fue Sadlink, que creo que es el nombre, no me acuerdo, y después, bueno, estuve yo, y bueno, después se armó la cámara también y todo. Pero bueno, haciendo la historia corta, durante los 90, bueno, crecimos, nos convertimos en el proveedor más grande de acceso a Internet, la cantidad de usuarios más grande la teníamos nosotros, pero después ya en los 90, tanto Telefónica como Telecom empezaron a querer entrar en el mercado, y yo me acuerdo que vendía, no me acuerdo en detalle, pero mi suscripción salía, no sé, $10 o 15, y Telefónica la vendía 5, y siempre me acuerdo que fui a ver a uno de los gerentes de Telefónica y le pregunté, yo era joven también, bueno, no sé, tenía creo que 20 años, le pregunto, pero ¿por qué compras, por qué vendes la suscripción más barata que yo si no te dan los números por las líneas que tenés y todo eso? Y me dice, Martín, nosotros somos Telefónica, podemos perder plata en los próximos 20 años, no nos interesa. Y ahí empecé a entender cómo era el mundo de las corporaciones, de los negocios. Bueno, después, al 2000, por ahí, terminé vendiendo, vamos a decir, la empresa Sky Television, y bueno, me fui a Estados Unidos a desarrollar un producto para pedir comida por internet, ¿no? Que me dieron la patente. Y bueno, esa es la historia, así cortita, para no aburrir, pero bueno, hay muchas anécdotas. El que conoce todas las anécdotas es Claudio, porque él era el periodista, conocía todo, es amigo de todos, es una persona, que bueno, yo la admiro mucho también porque tiene un programa, que se llama Dominio Digital, que todos conocen, que religiosamente transmite y sigue contando las novedades de la tecnología, así que realmente un prócer
¿Qué dice? de las comunicaciones y todo eso. No, yo te lo digo de verdad, Claudio, no tengo mayor interés que decir la verdad. Pará, banca. Estás hace Bancame un 30 segundo. años, 40 años. Dame un segundo que me estoy conectando. Pará. Dame un segundo porque no me. Esperá, dame 2 segundos, esperá. A ver si engancha, a ver si engancha. Claro, ahí Pará, está, mamá, sí, no levantes el teléfono, me estoy conectando. Pasa lo mismo. bueno, era así. No, Gracias. Claudio Siempre pasa hacía lo esta mismo en esta introducción casa. porque él, más allá de tener la revista Telenews, que me acuerdo la tenía ahí en la avenida Montes de Oca, con su socio Parasporo, creo que se llamaba el Rubén, socio, ¿no? sí, sí. Hablamos del siglo Bueno, pasado, estamos hablando de hace 200 millones de años. bueno, pues es historia. Así que bueno, muchas historias y todas divertidas. Así que bueno, esa es mi pequeña colaboración a la charla. Gracias, Martín. Bueno, te toca a vos, Claudio, entonces. Bueno, a ver, yo soy Claudio Reggi. Estamos hablando de cuando yo tenía 18 años, que arranca para mí todo esto. Hoy Bueno, tengo estás lúcido ya. 56. Hoy Claro. tengo 56. Fíjense el tiempo que ha pasado. Una época gloriosa de descubrimientos, porque esto no existía, ¿no? Y como decía Martín, a partir de la película Juegos de Guerra, un montón nos volvimos locos pensando que podíamos cambiar las notas del colegio, comunicándonos a la máquina de la escuela y Todos eso era tuvimos esa fantasía, sí, todos pero tuvimos. bueno, sí, yo me acuerdo, a ver, como de las épocas más lindas de mi informática. Porque cuando vos decías al comienzo, por ejemplo, el tema que uno se comunicaba a un servidor, ese servidor era una Commodore 64, un Apple II, eran, o sea, máquinas hogareñas, ¿no? Y para los que no vivieron esa época, estamos hablando de las primeras redes sociales. Por eso cuando alguien me dice, ¿hace cuánto estás en las redes sociales? Y desde mediados de los 80. Ay, nada, ¿qué estás diciendo? Si Internet aparece 10 años después y Twitter y Facebook 10 años, bueno, pero eran las primeras redes sociales. Claro, ¿No? sí, Lo que pasa es que éramos poquitos. Éramos poca gente, después se masificó y entró mi tía Marta a las redes sociales, pero en ese momento, o a la comunicación entre computadoras, era muy poquito. En la época, como bien decía Manuel, que una línea de teléfono salía $3.000, pero además no andaban. Estamos hablando de la época de Entel, donde encima tenías que lidiar con eso, ¿no? Y yo digo siempre, o sea, una época muy linda porque aparte era cada sistema nuevo que aparecía, cada vez nuevo, era descubrir un mundo nuevo, porque era, a ver, y es como en la época en que comprábamos computadoras de distintas marcas a ver cómo eran. Hoy ya no nos sorprende una computadora, no nos llama la atención, pero en esa época salió la TI 99, salió la Commodore Amiga, no sé, el 128, era ir descubriendo un mundo que recién asomaba. Primero el de la computación personal y después el de las teleinformática o telecomunicaciones o como le quieras llamar. Para los que por ahí no vivieron esa época, cuando hablamos de BBS, hablamos de un Facebook muy rudimentario, sin fotos ni videos, y donde la pantalla no caía, como cae ahora, sino que se iba armando letrita carácter por carácter, y donde estos sistemas, por los cuales hoy nos convocan acá, mayormente, como en el caso de Martín, funcionaban de noche. Excepto el de Manuel, que era un sistema que cobraba una pequeña cuota, muy baja, y que tampoco se podía cobrar demasiado en esa época porque mayormente tenía una sola línea de teléfono. Entonces, si yo quería entrar y había alguien, me daba ocupado. O sea, que es un servicio con esa dificultad, ¿no? Y de intentar, y de intentar, y de intentar. Con el tiempo empezaron a proliferar más, a aparecer más BBS. Al comienzo eran poquitos, yo llegué a tener uno que funcionaba de noche, sin que mi familia supiera, una locura total, ¿no? Y donde la gente tampoco sabía a veces los horarios. Entonces, vos llamabas a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde el sistema no andaba. sí. Entonces, eso generaba una cosa extra, ¿no? De despelotes en las casas, con todos los pibitos como yo, de 15, 16 años, queriendo tener un BBS, que también era un lugar como medio de prestigio, ¿no? Decir, yo tengo un BBS. Yo soy el operador, se lo llamaba SysOp, el System Operator. Yo soy el SysOp, y eso me daba un lugar
medio hasta de estatus, ¿no? Soy el operador, el que te puede, digamos, el que te da de alta o el que te los borra o el que maneja ese sistema, ¿no? Y así había muchísimos pibitos, como yo después montando estos sistemitas y donde de pronto lo que fue cambiando con el tiempo fue la velocidad de acceso. Primero era muy lento, ¿sí? Como el modem que trajo Manuel, ¿no? 300 baudios, las letritas iban apareciendo despacito, y después, bueno, empezó cada vez más velocidad, más velocidad. En algún momento llegó a haber algunos sistemas que transmitían caracteres ANSI, entonces hacían como dibujitos, se podía ver como gráfica, pero vos pensás que en esa época vos hablabas con personas que no veías y que no le conocías la cara. No es como ahora que vos tenés un perfil. En esa época no los conocías. Vos veías que un usuario, te podías hablar por teléfono. Los emails eran propios de cada sistema. O sea, yo si era usuario de Lopino, mandaba mail dentro de Lopino. Si era usuario o sea, de Century 21, que era el sistema de, acá recordamos Corral. a Pedro Corral, un tipo también que hizo mucho por todo esto, Sí. te mandaba mails por dentro. No es como hoy que decís, bueno, el email es único. En esa época era propio de cada sistema. Y eso le daba otra particularidad a la cosa. Cuando aparece Acordate que Internet, eso fue todo hasta esto. que salió Fido, que ahí sí se Fido. podía intercambiar. Sí. Claro, Fido era una cosa, no sé, nunca llegó, no sé si a despegar del todo, donde donde había distintos nodos, entonces de noche se transmitían todos los mails de una máquina a la otra. Fue interesante también, como una, no sé si evolución de los BBS, pero también estaban en esa época. En el año 87 se me ocurre, yo siempre un visionario, ¿no? Sacar una revista sobre modems cuando éramos 40, 50, obviamente. Logré que salieran 6 números. Del último número, porque habíamos logrado tener un stand en una de las exposiciones del Sheraton, creo que hicimos 3.000 ejemplares y nos sobraron 2.948. Porque la verdad que no había mercado. El problema a veces de uno estar por ahí muy adelantado es que va solo, ¿no? Y es lo del surfista, ¿no? Ni muy atrás ni muy adelante de la ola. Bueno, por ir adelante, obviamente, a la revista Telenews, que era una revista que hablaba sobre todas estas cosas y que tenía una cosa interesante que era el listado, ¿no? De todos los BBS y los horarios, que era el gran tema. Fundamental, Pasarnos claro. la lista de horarios, porque si no llamabas en un horario donde estabas molestando en una casa particular. ¿No? Ese era gran parte del tema. Pero una época donde la mitad de los amigos que tengo hoy los hice en esa época. O sea que fue algo, porque éramos los poquitos que teníamos esta cosa en común de la computación personal y de querer comunicarnos, ¿no? con la computadora, que nos fascinaba el tema no sé, la primera vez que me comuniqué era como haber llegado a la luna, no sé, ver que funcionó y que apareció algo del otro lado. De vuelta, era vivir la película Juegos de Guerra, no logramos desatar ninguna guerra mundial, no hicimos ningún desastre, pero fue sumamente enriquecedor, y donde hicimos montones de amistades a las cuales conocíamos después en reuniones, porque después había reuniones de usuarios, porque no nos conocemos. Ah, vos sos tal, vos sos, porque la verdad es que no nos conocíamos. Así que hermosa época para mí. Bueno, gracias Claudio. Si les parece, empezamos a dialogar un poco. Justo alguien que estuvo ayer en el simposio y que no podía estar hoy, me dejó especialmente una pregunta y que me parece muy interesante. Pregunta tanto para los tres, ¿qué tanto material se guardó de esto? ¿Hicieron backup de algo? ¿Hay material guardado o no hay nada? Mira, nosotros el año pasado, hace un par de años, pusimos a andar un BBS sobre Internet, digamos, una especie de simulación de BBS para los que no vivieron esa época. Claro. Pero yo que sepa, ¿no? Y hay algunos en el mundo que funcionan. Vieron que en todo esto hay siempre gente que decide mantenerse con las viejas tecnologías, pero no, la verdad que no. Manuel, ¿no guardaste nada vos? No, pero en este momento me estaba acordando que antes que existiera Internet aquí en Argentina,
había una red que era X25, protocolo X25 de comunicaciones, De y ARPAC, ¿no? Era accedíamos ARPAC esa. a través de ARPAC. ARPAC corría sobre el protocolo Claro, X25. sobre Se X25. llamaba número de teléfono y se accedía. Pero como yo tenía una VAX de la cual tenía el dominio propio, me comunicaba por ahí más rápido. Y había una cantidad de BBS en el extranjero, sobre todo en Francia, donde se reunían los hackers e intercambiaban programas. Pero volviendo a tu pregunta, guardar acá, nada. Creo que a lo sumo tengo alguna lapicera o algo que guardé de Delphi de recuerdo, pero de tecnología nada. De backup de, digamos, de los sistemas, nada. No. No, todo eso No. desapareció cuando llegó Internet. Claro, claro. ¿Y vos, Martín? Sí, Perdón, yo tengo. ¿vos Yo tenés? tengo. Ajá. Sí, yo tengo, después te voy a mandar, Manuel, tengo cosas de Kik Info 80, creo que tengo la carta de que te enviabas. Y eso lo vi hace poco, que lo tenía, y tengo los manuales yo usaba, como es un sistema que se llama Major BBS, y tengo los manuales. Tengo disco de 5 1/4, tengo todas las revistas de Claudio, porque era fan de la revista de Ah, Claudio, mira. así que las tengo, debo tener 8, 5, no sé. 6 o alguna repetida si tenés 8, porque lograron Sí, salir 6. tengo el Manuel de Delphi, que tenía El un manual manual, me marrón. ¿Te acuerdas que era acuerdo. marrón? Sí. ¿Ves? Sí, Manuel, Beige. con Sí. Manuel marrón, era con anillos marrón chiquito, que decía Sí. Delphi en rojo, Sí. y era muy, muy interesante. Sí, yo tengo bastantes cosas porque yo después me armé como el museo propio de la computadora. Debo Mira. tener, no sé, 30 o 40 o 60 computadoras en un depósito de todas las épocas. TIMEC 1000, TIMEC 1500, 2080, Apple II, Apple Mac, todo. Las tengo todas guardadas en un depósito. ¿Dónde está el galpón, Martín? ¿Dónde está el depósito? Acá hay gente interesada en lo que está diciendo Martín, ¿eh? Sí, no, tengo en la casa, en mi casa vieja que tenía antes, tengo 2 bauleras y las tengo todas ahí. Tengo toda la serie de Timex entera, que son para los que son fans, la 1000, 1500, después la Spectrum y después una que era media complicada de conseguir, que era una Sinclair rectangular. Huele. La Huele. QL, la 2068 que venía con cartridge. Y alguna otra más. Y después de Commodore, bueno, tengo toda, la Big 20, la 64, la 128, la Amiga, tengo la Atari ST 1040, las disqueteras de Commodore, bueno, todo eso se consigue. Después tengo de Radio Shack tengo la Tandy TRS-80, que es la que usaba Manuel, creo, Sí. y tengo algunas otras más de Tandy, unas chiquititas que tenía como teclado. Después tengo las IBM y después tengo la primera compact portable. Tengo bastantes ahí cosas guardadas y mucha Por documentación. casualidad, Claro, por casualidad, sí. ¿alguno de ustedes tiene las revistas Byte? Sí, debo tener como 100, Bueno, salió pero publicada en una Byte, algo que me parece interesante porque es algo que creo que nunca había ocurrido en el mundo. Yo tenía un empleado que se debe llamar Javier Henderson. Y en las primeras épocas de Delphi, cuando éramos representantes de ellos, teníamos una comunicación con una línea telefónica internacional, que era una línea especial, no era una línea telefónica común. Y a través de esa línea nos conectábamos con Delphi. Este muchacho, Javier, conoció a una mujer en California y terminó casándose con ella y viviendo en Estados Unidos. Y esto salió publicado en Byte, el primer casamiento de redes sociales. mirá vos. Lo digitalizó y Lo voy a buscar. Yo en esa época yo tengo unas revistas que llamaban Online Access, tengo Sí. bastante. En una época tenía como la fantasía de poder armar un museo y todo eso, pero claro, era fantasía. Después sí me encontré varias veces con este muchacho que tiene el museo ahí, que lo cerró el Museo de la Computadora. Vos, Claudio, capaz que lo conocés, ¿cómo se llama? Sí, a Carlos.
A Sí, Carlos, sí. sí, sí. Chiodini, perdón. Chiodini. Ese, sí. Que palmó, no sé qué. Y fui a verlo, me acuerdo, hace 2 años, a ver. Palmó el museo, Tenía ¿eh? la- Carlos está todavía. El museo. Sí, El sí, sí. museo. Sí, pero me parece que ya bueno, lo recorrí todo y a ver si podíamos hacer algo antes, pero nada. Yo tenía alguna opción de ponerlo en alguna provincia, viste, con algún gobierno que lo bancara, pero nada, la colección que tiene es increíble, tiene de todo. Me Sí. acuerdo que lo recorrí, no sé si vos fuiste, Claudio, Sí, Manuel, sí, tiene de sí. Una todo, pena que se cerrara impresionante. el. Hoy quedó como una muestra Sí. itinerante, ¿no? Si va y monta en algún lado, porque las piezas las tiene, pero el lugar físico ya Sí, no. Mm. era realmente impresionante lo que tenía. Estaría bueno hacer eso como hay en Estados Unidos, pero bueno, no, es complicado, ¿no? Todo esto es complicado. Sí. Acá Nicolás quería. Sí, Nicolás. Hay varias preguntas. Una pregunta ¿Querés venirte técnica. acá? Así te ven. Una pregunta técnica. Hola, ¿cómo le va? Acá estamos con Nicolás Wolovic. Una pregunta técnica de las BBS. Ustedes dijeron que tenéis BBS como 64, vos dijiste, Martín, que la programaste vos, la BBS. Hay algo que yo no entiendo. El almacenamiento, digo, almacenabas en disquete, lo que se intercambiaba en la BBS, o sea, ¿qué se podía intercambiar? Porque es un store and forward, en algún sentido. ¿Cuál era el medio de almacenamiento? Nunca se me ocurrió hacer esa Bueno, pregunta, pero... en la Commodore 64, hablo de mi caso, ¿no? La primera que corrí yo no tenía la disquetera, la 1501, o 1501 que lo llama, ¿no, Claudio? 71. 1541. Sí, 1541. esa. No la tenía y tenía el famoso dataset. Entonces había hecho el programa y nada, todas las noches cargaba el dataset y la gente escribía y mientras tenías la memoria, los mensajes quedaban y podías, nada, tener cosas básicas, ¿no? Pero enseguida, después pasé a la disquetera, entonces ya ahí sí tenías la base de datos de usuario, que básicamente ponías el nombre de usuario y password, te lo extraía y sí podías grabar. Es un programa en Basic bastante sencillo para trabajar con una sola línea. El gran secreto ahí era cómo abrir los puertos de comunicación, que era, vamos a decir, una complejidad para los modems que se usaban con la Commodore, que era, creo que, como decía Manuel, era un Norma Bell 103 que andaba a 300 baudios, era el 130 o 1300 creo que era y después, bueno, estaban los que en esa época ya recién habían empezado los que habían hecho modem, que estaba Cadeco y otras empresas, pero había ahí algún tipo de secreto, de funciones pick and poke que tenías que usar para abrir los canales. Y ya después con la PC también era más complicado todavía, porque toda la apertura de los canales de comunicación lo tenían en la BIOS, y si no tenías el libro de los saltos de la BIOS no podías hacer nada. No estaba, vamos a decir, fácil el tema. Una vez que establecías la comunicación, sí, vos ponías print y en vez de ese, vamos a decir, un print o un input, en vez de sacarlo por la pantalla, lo podías hacer por el serial. Ahí no tenías drama. El tema era iniciar todo el proceso de detectar la conexión y hacer lo que se llama el handshaking y todo eso. Pero en la Commodore yo lo grababa en disquete, después me acuerdo que pasé a la 128 y ya podías conectar varios disqueteras, y ya con la PC me acuerdo que, bueno, ya en la época del BBS ya teníamos varias líneas, ya conectábamos y ya había llegado el CD, teníamos varios CDs en paralelo, entonces la gente podía entrar y de los pinos te podías bajar programas que en ese momento se llamaban shareware, que eran programas que estaban más o menos buenos para diferentes tipos de computadoras, ¿no? Eso ya el 90, 91, por ahí. Claro. Digo, en cuestión esto de preservación de la pregunta que hiciste vos, que me imagino que es de Gustavo Lago, vos, Claudio, claramente tenés los 6 números de la Telenews, no los encontré escaneados, están engañados, o sea, vos los podrías escanear y subir a Internet Archive, sería Sí, interesante. las tendría que encontrar. En algún lado están las revistas. Pero sí, alguna hay seguro, o escaneada, pero sí, sin duda. No las encontré en la red, yo recién busqué y no las encontré. No, La que no, está por ahí. entera es la de Armengol.
la K64, esa sí está. Claro. Y vos decías Bueno, que vos la fíjate que La Byte está, sí, la Byte en el está. último, Era Searchable. en el último número del año 1988 hay un artículo de Daniel Sentinelli que habla sobre que en el futuro la gente va a trabajar desde sus casas y bueno, cuenta un poco lo que es hoy el teletrabajo, ¿no? Y hablamos de 1988, o sea, ya se preveía que de alguna manera finalmente todos íbamos a estar conectados y ese fue uno de los últimos artículos que salió en el último número. Así que Déjame agregar algo más con está respecto a la interesante. pregunta que recién hicieron. Ujú. Después de que instalé el Quick Info 80, agregué tiempo después una segunda línea telefónica. Entonces tenía dos líneas telefónicas y se podía hacer conferencia entre los dos. Entraban dos Claro, usuarios y conversaban entre ellos. Probablemente haya sido la primera teleconferencia de es Argentina probable. en esa época. Pará, yo me acuerdo de entrar a Delphi en las primeras épocas, y una cosa extrañísima es entrar a un chat donde no había nadie. Porque no había, o sea, porque al comienzo no había nadie. Primero uno solo podía hablar con el operador, cuando una línea uno hablaba con el que estaba del otro lado y nada más. Delphi permitía la teleconferencia de mucha gente porque tenía muchas líneas de teléfono. Pero también Y aquí pasaba, 25 además. claro, al comienzo no había gente para hablar. O sea, yo puedo decir que entré a chats donde no había nadie. Parece increíble hoy, ¿no? Entrar a un lugar donde no hay nadie. Pero bueno, ese fue el comienzo. Al comienzo siempre hubo un usuario número 1, un usuario número 2, y en algún momento era muy poquito. Después cuando se masificó, sí, sin duda. Pero al comienzo era muy loco entrar a un chat que no hubiera gente. Aparte porque cobraba por minuto, tampoco daba para charlar mucho. Digamos, Claro. en esa época entonces cobraba por no en el caso de los BBS, pero en el caso de Delphi, que era un sistema comercial, uno pagaba por minuto y no era barato tampoco el minuto. Entonces no era como para ponerse a charlar mucho. Porque Martín, ¿los disquetes de tu programa en BASIC existen? Los míos sí, yo los tengo. Pero están digitalizados, los podés disponibilizar, digo, ¿por qué les pido esto? Porque son, para nosotros y nosotras, son herramientas de investigación. Básicamente, cuando uno necesita recuperar la historia de las BBS, está bueno tener un material para empezar a leer eso y luego charlar con ustedes sobre los detalles finos, porque a mí me interesaría mucho, por ejemplo, ver tu programa, Martín. Yo tengo, ¿Cuál era después les puedo pasar, pero hay una persona que tiene mucha información, que tiene una revista que se llama Replay, no sé si la conocen. Sí. Bueno, él sigue toda la historia de los BBS, él tiene mucha información. Casualmente está viviendo en Misiones también. Ayer hablé con él para encontrarnos, pero bueno, estábamos un poquito lejos. Pero él es una persona, Sergio se llama, no tengo el nombre. Dice Sergio amigo. Rondán, sí. Sí, ese. Ujú. Después, si querés, te paso el. Lo tenemos, sí, tenemos el contacto. Bueno, si quieren hacer algo con el tema de los bebés, él es muy fan de todo eso y conoce también bastante. Hizo varias notas en la revista de él, de la historia de los bebés, a toda la historia. Él es un romántico de todo ese tema. Y bueno, ténganlo en cuenta porque él lo sigue bastante. Sí, yo tengo los códigos impresos en la época que se imprimía con la LX800, creo que eran las de Epson. Tengo los códigos en BASIC y tengo los códigos también de los que usaba en disco de 5 y un cuarto. Y tengo también los sistemas originales del Mayor BB. Yo tengo tanto, no es que fui coleccionando, simplemente que nada, me fue quedando. Tengo un montón de cosas. En mi biblioteca, que es grande, algunas veces veo libros de esa época. Tengo muchos libros de esa época. El problema, Martín, es que el medio magnético se empieza a degenerar, ya tiene 40 años y los disquetes sobrevivieron muy bien, pero en un momento no los vamos a poder leer. Sí. Estaría bueno leerlos ahora, digitalizarlos y subirlos a la nube. Así como, Sí. Claudio, estas revistas, la Telenews, que yo no sabía que existía, porque bueno, no tenemos plata para comprar un modem, está muy buena para
para disponibilizarla como PDF, subirlo al archive, y eso genera, Sí, digamos, que las nuevas sí, generaciones... habría que organizar. Habría que organizar. Lo que tendrían que organizar los que son periodistas como ustedes es organizar con una cámara y hacer una producción y hacer una película. Entonces, podés llamar a 15 personas, porque más o menos Claudio los conoce a todos, yo también, creo que Manuel también está. Todos más o menos sabemos por dónde andamos, qué hacemos, y inclusive en YouTube encontrás épocas de capturas de pantallas de conexiones. Hay como para armarlo, pero si se arma bien puede ser interesante porque están ahí, estamos todavía todos vivos para contar la historia de, como dice Claudio y Manuel, de hace Sí. 50 años, ¿no? Pablo es el que, Corral es el que Pablo hace 2 Corral, que ya no años, está. ¿no? Sí, Sí. sí, Pablo Corral. Y después Sí. había algunos otros que estaba la de Giga BBS, que no me acuerdo cómo se llama. Había. Y bueno, y estaba Fido también, ¿no? Sí. Ese era Pablo Kleiman, que tenía Sí. Fido, Sí. que la última vez me lo había encontrado en una exposición, te estoy hablando de los 80, creo de los 90, y se había ido a vivir a Hollywood, es lo único Está en que sé. California, creo. Está en California, sí. ¿Sigue todavía? Mirá vos. Creo que sí. Sí. Bueno, él estaba con el tema de los BBS, después, Ujú. y bueno, después hay muchos usuarios que, que están, ¿cómo es? Que están conectados todavía conmigo, me mandan Twitter y todo. Debo tener ahí bastante. Sí. Mencionaron hace un momento el tema de cómo teníamos almacenada la información. Sí. Recuerdo que mi primer disco rígido era grande como una caja de zapatos, costó $5.000 y almacenaba ni más ni menos que 10 megavatios. 10 megas. Sí. Era una barbaridad lo que costaba el almacenamiento. Carísimo. Sí. Acá Viviana tenía una pregunta, sí. No, si esto de los BBS Sí. no hubiese No se escucha. si no hubiese pasado esto de los BBS que ustedes desarrollaron en otros lados del mundo, ¿no? No tendríamos hoy internet o con redes sociales, es como una etapa necesaria dentro de lo que es la historia de la comunicación. Acá lo que preguntaba Viviana es si no hubieran existido los BBS, si hubiera existido Internet. O sea, si fue como una etapa necesaria para que después se desarrollara Internet, digamos. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Bueno, había algo antes de Internet y era el sistema francés de guía telefónica, que no recuerdo el nombre, pero Sí. era una especie de Internet porque había módulos prearmados. Sí. Y ellos empezaron mucho antes que Internet. Mininet, no, No, Minitel se llamaba. Minitel. Minitel, sí. Para mí no, el tema, a ver, el tema de Internet y de los BBS que nacieron básicamente en Estados Unidos corrieron como dos caminos diferentes, porque me acuerdo que los BBS seguían creciendo, había en Estados Unidos BBS muy grandes, y después Internet creció por otro lado, o sea, y acá en Argentina nada, capaz que hubiese llegado directamente a Internet si no aparecía en los BBS. Pero sí es correcto que Argentina particularmente fue pionera, antes que Brasil, antes que Colombia, antes que Chile, antes que todo. Era ya cuando comenta Claudio de la época de los BBS, de los 80, donde, bueno, en la época que tenía Manuel, toda esa época, en Estados Unidos había 30, ponele, no es que había ilimitado. Es más, cuando en los 80, cuando teníamos los BBS, no existían empresas que hagan software de BBS. Muy poquitas había. Había lo primero que se usaban eran los programas terminales de comunicación, entonces uno hacía alguna truchada y lo podía hacer, pero después empezaron. Todas las grandes empresas
que hubo como 5 o 6, ahora no me acuerdo, estaba TBBS, Mayor BBS, bueno, Fido. eh, había había una exposición, yo fui a 3 exposiciones, me acuerdo en Atlanta, una y otra en Nueva York, de BBS, de la industria de BBS. En la época de comienzo de los 90 se armó 92, por ahí, una industria muy grande de los BBS en Estados Unidos. Y empezaron empresas de software, todo, y me acuerdo que en paralelo estaban empresas como Prodigy o Jenny, bueno, mismo Delphi, Compuser, The Source, que estaban ahí, vamos a decir, como en otro segmento. Pero sí en Estados Unidos lo que estaba bueno, me acuerdo en los 90 que vos entrabas a los BBS, ya eran casi todos multilínea en esa época, ¿no? Ellos no tenían problema. Yo llegué a abrir el BBS en los 90 en Miami con varias líneas y me acuerdo que cuando había 2 cosas rarísimas que me acuerdo que pedías las líneas y te ponían las líneas que querías y te la ponían de un día para otro. Digo, wow, qué loco, ¿no? Y Argentina todavía eso no pasaba. Y me acuerdo que durante mucho tiempo corrieron en paralelo y después obviamente empezaron a ver los BBS de nicho. Bueno, fue un mercado realmente en Estados Unidos muy, muy grande el tema de los BBS. Ya te digo, con exposiciones, con tipos que hacían software. Eh, yo me acuerdo que en la época que tenía Los Pinos, yo que lo tuve durante 10 años o 15 años, yo llegué a tener, no sé, creo que 70.000 usuarios, una bestialidad. Un montón. Y era una bestialidad lo que facturaba también, me acuerdo, porque era al dólar en la época que estaba Carlos. O sea, me acuerdo que era un recontra negocio. Me acuerdo que Lo estaba muy difícil contento era, en esa lo época. difícil era cobrar, ¿no? Porque no había débito Iba a cobrar automático. yo, Claro, iba Gonzalo con la varijita de la novia. claro, Si se hubiera podido cobrar más fácil, no, claro, el débito claro. automático no existía. Yo me acuerdo que iba a tu casa, me acuerdo, a cobrarte, fui a ver 2 o 3 veces a tu casa. Te debe haber Y costado siempre que me te pague. acuerdo, y siempre me acuerdo que tu casa, siempre paso por tu casa, porque yo voy siempre a la Embajada de Emiratos Árabes, que está en Belgrano, y cuando vengo caminando digo, es por acá, estoy seguro que donde vivía Claudio. Mira, mira. Bueno, y después llegó Internet y arruinó todo este hermoso mundo. Éramos felices. Gonzalo ganaba en dólares fortuna, Manuel, yo nunca gané un sope con esto, pero y después llegó Internet y arruinó todo. Hay una Porque, pregunta más, yo, perdón, Dale, dale. hay un tema que a mí me interesa mucho que tiene que ver con el tamaño de las redes, ¿no? Vos hablas, Martín, de 70.000 usuarios, vos, Manuel, hablas de 5.000, 6.000 usuarios, o tal vez más. Y eso eran redes sociales, o sea, yo vivía una época de BBS en Córdoba, y era muy interesante porque era una red social pequeña. Entonces, todo esto con las redes sociales actuales, con el discurso de odio, con la agresividad, con un montón de cosas que no se juegan a escala. También leí un artículo muy bueno acerca de las BBS topicales en Estados Unidos y cómo era el rol de estas reuniones, donde cómo se dirimía el conflicto. Entonces, me gustaría que cuenten si hubo conflictos entre esos 70.000 usuarios y cómo se dirimían esos conflictos. Manuel. Enteré de conflictos entre usuarios. Había, eran dentro de Delphi, y si vos tenés el manual, vas a poder recordarlo mejor que yo. Había grupos de intereses especiales y había una cantidad de grupos, no recuerdo cuántos, 10, 20, y se reunían grupos de gente de distintos intereses. Por ejemplo, estaban los de Guti, los del Hospital de Niños Gutiérrez, había gente que le gustaba algún deporte, pero no recuerdo que haya habido pica entre ellos. en Martín. las primeras épocas Sí, seguro que a ver, no. yo me acuerdo, No, a ver, de 94. En el 94 yo tenía el BBS, ya lo tenía con varias líneas telefónicas, creo que tenía 16 o 20.
el internet que tenía era un internet que se mandaban mensajes, nomás, entre usuarios. La época, bueno, Miguel y Claudio lo conocen, la época del callback. ¿Saben lo que es el callback ustedes? ¿Escucharon hablar de eso? ¿Cómo no sabés la cantidad que vendí cuando costaba No, $5 el minuto de la yo sé llamada de vos, yo Estados sé Unidos? Manuel, a los chicos le digo, que están Los ahí. chicos. Sí. Yo Ah, sé. Te doy bueno, este dato. Valía $5 el minuto la llamada telefónica a Estados Unidos. Y nosotros lo vendíamos a $1. sí, me Claro. acuerdo, me acuerdo. Sí. Bueno, y en esa época, retornando a la pregunta original, me acuerdo que sí había como bandas, todos tenían un nombre de usuario, que cada uno se ponía el que quería, que eran nombres de personajes de película o de los nombres. Había mucho del Señor de los Anillos, de Tolkien y todo eso. Y me acuerdo que sí había como que diferentes tipos de grupos, yo recuerdo que en esa época habrían 5.000 usuarios, ponele, que tenía, y sí había como reuniones que se hacían en Ramos, otras que se hacían en Recoleta, había como grupos segmentados y después, bueno, sí, también hubo gente que se casó y que se encontró en línea, bueno, todas esas cosas. Después hacker también, obviamente, que hackeaban el sistema mío, y demás cosas, y otros sistemas, pero sí, había algún tipo de actividad. Claudio, ibas a decir algo vos también, me parece. No, en esa época, a ver, sobre todo en la primera época que éramos muy poquitos, o sea, era otro mundo porque éramos todos medio nerds, mucha gente del mundo de los radioaficionados, éramos los que nos interesaba la tecnología, o sea, no entró la gente común. Entonces era otra cosa, no. Cuando entró todo el mundo es como que se pudrió un poco el espíritu ese que había de por ahí de ayudarse, de que uno dejaba un mensaje preguntando algo y todos lo ayudaban. Era una cosa mucho, en ese aspecto, diferente. Yo no recuerdo conflictos ni problemas, o sea, pero porque creo que éramos toda gente con un interés común. En un punto éramos toda gente que estábamos investigando una tecnología nueva, éramos un poco los pioneros de la computación personal. Recordemos que las computadoras para ese entonces, hablamos de la época de la Commodore 64, ponerle para arriba. Sí. Antes que había la TI 99, digamos, no había mucho más atrás aparecía la computación personal, o sea que todo lo que tiene que ver con problemas entre usuarios, la verdad que no, en general, si había era muy poco, Ujú. Sí. pero Y porque era distinto, sí. no, respecto, digo, de las comunicaciones y los costos de las comunicaciones, ¿cambió mucho cuando empezó a funcionar ARPAC? Vos contabas un poco de eso, Manuel. Sí, las comunicaciones, no solamente ARPAC y las comunicaciones telefónicas, en el año 94 yo instalé el primer servicio público de fax. ¿Saben lo que es un fax? Probablemente no todos, pero hoy no se usa más. Pero tenía un local comercial que había abierto para mi hermana y además del voicemail, correo de voz, teníamos servicios de fax y servicios de teletipo. Eran servicios que usaban las empresas y nosotros recibíamos mensajes y enviábamos mensajes para la gente porque no tenían acceso a este tipo de servicios. Claro. Vos, Martín, sufriste, digamos, ese cambio, digo, de los costos, pero que después bajaron un poco también si tenías acceso afuera a las redes internacionales con ARPAC, ¿cómo hiciste esa transición? Yo después en el BBS, también en los 94, yo tenía la placa X25 y yo tenía un nodo de X25 y la gente se podía comunicar. Era medio difícil de cobrar, yo que sé, estaba bueno, mucha gente se conectó, pero la utilidad del X25 yo nunca la vi muy interesante. Y yo tenía acceso y durante casi 4 años o 5 tuve, pero ni bien vino ya el tema de mail, de los batch de mail, que tenía un protocolo
se llamaba UCSCP o algo así. Ahí ya el X25 como que no tenía mucho sentido, es lo que recuerdo, ¿eh? Y aparte en Argentina había una clave de ARPAC que la tenían los 5.000 usuarios míos, que no me acuerdo cuál era, una clave sola, que creo que la tengo anotada, que era la del ACA, de Acamática, creo, no sé. O la de Acamática y NEC, la de Acamática y NEC eran. Y las tenían todos. Aparte, imagínense que en esa época, para que se tengan una idea de espacio y tiempo, mi hija tiene 18 años y yo siempre le cuento cosas y me dice, no te creo nada. En esa época no había la comunicación que hay ahora, entonces alguien podía tener la clave de otro y nadie se enteraba de nada, porque no había acceso a la información. No había WhatsApp, no había celular. Vos llamabas a alguien y era el vecino que te atendía y te pasaba el teléfono. Nada, o sea, la comunicación era muy complicada. Es más, cuando hacíamos las reuniones, nos juntábamos y charlábamos de código, che, ¿qué código usaste vos para saltar a tal parte de la memoria? Y no, mirá esto, eran reuniones que parecían media inexistentes, porque no, la única biblioteca que había era la biblioteca de la Embajada de Estados Unidos, que estaba ahí en Florida, no me acuerdo ahora el nombre, y había algún que otro libro de computación, ponele, pero no había más que eso. Y los libros los tenías que traer de afuera, no existía ni cúspide ni nada. Te estoy hablando entre 80 y 90. En esa época era muy complejo acceder a toda la información que había. Me fui de tema, no sé, pero bueno. No, pero es Perdón. interesante también, sí, sí, sí. No, pero hablaste de información y acabo de acordarme que antes de Internet existía Dialog, que era una base de Claro, datos inmensa que costaba como $60 la hora, creo. No me acuerdo exactamente cuánto, era muy caro y había que conectarse por teléfono con la base de datos en Estados Unidos. Yo he tomado cursos de Dialog justamente para poder operarla. No era algo muy sencillo como ahora que entras a Google, pones una palabra y sale todo. Esa era la información que teníamos en aquel momento. sí, me acuerdo de Dialog, me acuerdo que se entraba también por X25 y me acuerdo que había que hacer un curso para hacer las búsquedas. Y me acuerdo que después creo que el de Dialog fue el que hizo CompuServe, me parece, no me acuerdo del nombre. Claudio capaz que se acuerda, no me acuerdo. Ajá. Pero Manuel, ustedes daban acceso a bases de datos, ¿no? Con Delphi, obviamente. Sí, por supuesto. ¿Y No de qué, por solamente base ejemplo? de datos, sino como mencioné antes, empresas muy grandes, email con sus casas centrales en otras partes del mundo, porque teníamos un nodo X25 y a través del sistema Delphi había una manera de enviar emails al exterior. Ujú. ¿Y bases de datos de qué, por ejemplo, tenían? No, pero base de datos propias no. No, de otros servicios, digo. ¿De qué temas, digo? ¿Sobre qué, por ejemplo, había? Los que índice de mencioné libros, por antes ejemplo. de grupos de interés especiales. Claro, sí. No, pero me preguntaba, ¿cuáles eran los grupos de interés que más demanda generaban o más usuarios había? Mira, la verdad que no me acuerdo, pero si alguien tiene un manual a mano, ahí lo podría ver. Ujú. Creo que están mencionados en el manual los grupos. ¿Y vos, Martín, te Sí, acordás como usuario, Claudio? sí, las conversaciones eran otras, ¿no? Claro. Digo, hace 40 años se hablaban de otros temas. Eh, yo me acuerdo que eran temas muy triviales, ¿no? Imagínate que en esa época no había restaurantes, por ejemplo. Sí, había 2, 3 restaurantes, 5, 10, 20, pero no había una cultura gastronómica. Hoy en día, no sé, el Instagram es la comida y el viaje, ¿no? Digo, como concepto de información. En esa época no había ni comida ni viaje, porque no había restaurantes, y si había restaurante era en la parrilla o alguna otra cosa, pero no era un programa del restaurante en sí. Y después los viajes, bueno, si viajabas era guau, porque viajaban muy poquitos. Yo me acuerdo que te encontrabas en la casa de alguien, te mostraba fotos, ¿viste? Entonces los grupos no se hablaba ni de viaje ni de comida. Lo que se habla hoy en día, vamos a decir en Instagram,
Instagram, Twitter, todo eso es eso y no se hablaba. Yo lo que recuerdo de estar en los grupos y hablar eran todas conversaciones muy nerds. Eran todas de programación, de basic, de un flaco que dijo, che, de música había mucho. Che, tengo el disco de Deep Purple nuevo, che, esto. Nos juntamos a ver Pink Floyd en Florida. En esa época había un cine en Florida que solamente proyectaba la película de Pink Floyd. Entonces era un programa ese y la veías como 40 veces. Y eran esas cosas, discos, cassette, che, te paso el cassette, ¿no? Música sí, estaba, pero no había comida ni había otra cosa de viajes, que hoy es lo que se... Y de política, como que no se hablaba, me acuerdo que sí, pero no es lo que es ahora, ¿no? Claro, claro, claro. Y un poco hubo una continuidad, como decíamos, ¿no? De grupos de radioaficionados que pasaron al BBS, ¿no? Como que hubo una transición ahí, pero bueno, como decíamos también, mucha gente siguió también siendo radioaficionado y empezó con internet, digamos, no es que Sí, necesariamente nadie una etapa reemplazó a la otra. Claro. No. Yo era radioaficionado, tenía mi licencia, usaba la banda de 2 metros, trabajaba con repetidoras, con todo. Después empecé a hacer packet radio, bajaba fotos de los satélites y todo eso. Y siempre lo tuve, lo dejé, por dejarlo, pero yo me acuerdo que un montón de gente siguió siendo aficionado y tenía el BBS, ¿no? Claro, sí. Y Manuel, ¿cómo fue que fue decayendo, digamos, el servicio de Delphi? ¿En qué momento deciden que por ahí quizás ya no tiene sentido seguir siendo representante de Delphi? ¿Cómo fue eso? Y cuando empezó a aparecer Internet, Claro, sí. ya no tenía mucho sentido tener algo tan chiquito comparado con la inmensidad de Internet. En su momento se vendió Delphi a una compañía, a un banco venezolano, creo, y Ajá. ya prácticamente desapareció de Argentina. ¿Y eso Y cuándo fue más o menos? eso habrá sido a finales de los 90 por ahí. Ujú. Bueno, pero un montón de Cuando tiempo, claro, nació Internet prácticamente. claro. Claro. En un momento ustedes ya habían crecido, digo, a muchas líneas telefónicas, ¿no, Manuel? Creo que 30 en un momento completo. 30. Ajá. No, se compraron directamente 30 líneas Directamente. telefónicas, empezó de esa manera y con X25. Claro. Tuvimos que agregar una segunda línea de X25 para poder ampliar la capacidad y una segunda máquina VAX. Mira. Lo que pasa es que en esa época no era solo tener la plata, era que no había líneas tampoco, o sea, no era solo un tema de guita a veces, ¿no? O sea, Era el difícil. tema era la disponibilidad. Ujú. Tener 30 líneas es de otro mundo. No, No sé. disponibilidad y contactos para conseguirlas. Claro, porque si no, no hay fondo. Si alguien quería comprar, o sea, aparte no te ponían, ¿se acuerdan del plan Megatel? O Sí, sea, no, Estuvimos hablando ayer del plan Megatel. Sí, sí, sí. claro, no había teléfonos, entonces no había y no andaban. Así que, Yo me acuerdo que la línea, yo tenía, yo llegué a tener 2, después 3, después tenía 9, 12, y después tenía como 80, creo, 90, y después llegué a tener, creo que 300, pero con otra tecnología que Claudio la conoce. Y me acuerdo que de la central me trajeron un tubo así, que vino y me pusieron el tubo y bajaron ahí todas las líneas, y esa línea cada una iba a un módem. Entonces yo tenía, era un arbolito de Navidad con 60, 70 módem, era una bestialidad. escuchá, yo en Y mi casa, después entraron las líneas digitales, claro, entonces vos tenías un equipo que lo vendía Use Robotic, me acuerdo, y te venía era línea de cobre, no era nada digital, y te vendían un rack, y de ese rack te salían 100 líneas, por ejemplo. yo en Entonces mi casa tengo podías 3 tener líneas de 500. teléfono fijas, 3 líneas fijas del trauma de esa época. Todo el mundo me dice, ¿para qué querés tener 3 líneas fijas? Yo no las largo ni loco, quedé traumado. Tenés que tener tres celulares, entonces. Tengo 3 líneas fijas, una IP, 5 celulares, pero claro, es como mi abuela que no tiraba una bolsita porque vivió la década del 30.
O sea, entonces guardaba todo. Bueno, yo también. Yo tengo mis 3 líneas que cuando después se caen todos los celulares me acuerdo porque las tengo. ¿Viste? Cuando de pronto nos pasó que nos quedamos sin energía durante... Bueno, yo no te largo una línea fija ni loco. Y me miran raro, pero debe ser que me quedó de esa época que conseguí De un la misma teléfono. manera como yo todavía me guardo un equipo de banda ciudadana con Ahora, una... para el apocalipsis zombie. Y sí, está bien. Una pregunta, Manuel. Vos hablas de 30 líneas, supongo que será una Microvax 2. Sí. Es mucha plata en ese momento. ¿De dónde sale la inversión? Digo, es una gran inversión en ese momento. Y esa gran inversión la hizo el que era dueño de Pumpernickel, Lowenstein. Claro. Sí. ¿Era conocido tuyo? ¿Le interesaste en el proyecto? ¿Cómo fue eso? Y teníamos un amigo en común que también participó del negocio. Y éramos 4 socios. Nuestro amigo en común, Roberto Escardó, ya fallecido, Alfredo Lowenstein, Alberto Antonucci, que era mi socio previamente, y yo. Bien. Y la Microvax no existe. No, no. ¿No la guardaste? No, Acá lo está lamentando, Nico. Eran 2 Microvax. Que aparte, Manuel no cuenta que al principio no se la dejaban importar porque eso era material estratégico, o sea, no te dejaban, o sea, no te traías una máquina así de Argentina alegremente. Estados Unidos no te autorizaba, decía, sí, bueno, vendamos a la Argentina esto con el que van a poder calcular, no sé, trayectoria de misiles, no sé qué fantasía tendrían, ¿no? ¿Tuviste que destrabarlo eso en la aduana? Y eso hubo algún trabajito que hacer. Pero mira, coincidente con eso, te cuento una anécdota. Eso era en la época de Don Carlos, me parece. Y en algún momento, en la Secretaría Privada de Presidencia, les robaron el disco duro de una computadora. Eso fue público. Y ahí me llamaron para ver qué podían hacer. Y les coloqué otro disco rígido, pero con un sistema de encriptado, de tal manera que terminaban de trabajar, cuando apagaban la máquina quedaba todo encriptado. ¿Y cuál era la clave? Queda la anécdota. Bueno, creo que estamos en tiempo. No sé si queda alguna otra pregunta. Si no, vamos cerrando la sesión. Bueno, les agradecemos mucho a los 3. Gracias, Manuel. Gracias, No, Martín. Y gracias, Claudio. La verdad que es un placer compartir este espacio con ustedes. Todo lo que hemos escuchado en la sesión queda grabada. Así que esto nos queda como material. Y bueno, tomamos el consejo de Martín. Quizás da para hacer algo más adelante sobre esto, ¿no? Y rescatar también material. Sí, eso, el pedido sería el manual de Delphi, no se encuentra, tus revistas, Claudio, y tus disquetes serían fundamentales, Martín, para hacer un pequeño reservorio del material de soporte, ¿no? de las BBS, ¿para qué eso? Para que tu hija entienda, de una mejor manera estas cosas que están funcionando y las encuentren online, siempre es Ahora interesante. cuando vuelva me voy a poner a buscar las cosas y te mando, Bruno, un mensaje. Buenísimo, dale. Bueno, un abrazo para los 3. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Nos vemos. Saludos. Muchas gracias. Chao, Manuel. Chao, Claudio. Chao. Que estén muy bien. Hasta luego.